Y entonces, vamos a ver ahorita. A ver, déjenme poner esto bien. Y, ok, bueno. Vamos a tomar un semicírculo. En el plano XY. Y por ejemplo, este de aquí, vamos a suponer que este es un semicírculo de radio 2. Entonces, si tuviéramos el círculo completo, pues tendríamos aquí la ecuación del círculo, de cómo está centrado en el origen, pues es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Sería el radio al cuadrado. Pues aquí estoy suponiendo que este es 2, entonces acá este es un menos 2. Acá tenemos 2. Bueno, ya habíamos visto esta función. ¿Se acuerdan que entonces despejábamos la y? Nos quedábamos con la raíz positiva y nos daba la función que describe al semicírculo. Entonces, esta función pues está dada por y igual a 4 menos x cuadrada, y esto con la raíz cuadrada. Bueno, y lo que quiero ver aquí entonces es si ponemos un rectángulo dentro de ese semicírculo, un rectángulo aquí inscrito en el semicírculo, de manera que los vértices superiores del rectángulo estén sobre la función. Este punto de aquí está en la función, este punto de aquí está en la función, y acá su base pues está sobre el eje X. La pregunta aquí es cuál sería el área máxima de ese rectángulo que podemos inscribir dentro de este semicírculo. ¿Sí? Pues lo que queremos es el área máxima del rectángulo. Pues como en todos estos problemas de optimización, realmente la parte que puede ser un poco más complicada es encontrar la función con las condiciones dadas. Ya que tienen la función, pues simplemente hay que derivar para encontrar los puntos críticos y luego ver dónde está el máximo o el mínimo. ¿Okay? Entonces vamos a tener un área máxima, pues si las dimensiones del rectángulo son máximas. Acá entonces le podemos poner estamos aquí en un punto X que no conocemos. Entonces este punto acá del otro vértice de la base del rectángulo pues sería menos X. Y entonces el chiste es simplemente encontrar una función que nos dé el área del rectángulo en términos de X. Y bueno, aquí sabemos que este punto está sobre la función. Este punto de aquí. Vamos a llamarle este punto P. Y lo pongo acá abajo. Y entonces las coordenadas de ese punto P pues son X, X evaluado en la función, es decir, la coordenada Y de esta coordenada X, pues es justo el valor de la función, que sería este.
Entonces ese punto P tiene coordenadas x, 4 menos x cuadrada con raíz. Y además entonces este nos da la altura del rectángulo. Tenemos este valor. ¿Cuál sería la base? Pues simplemente la longitud de esto. Pues si sabemos que de aquí a aquí hay una distancia x, entonces esta distancia es el doble. La base del rectángulo entonces es 2x. Y con eso pues ya podemos encontrar el área en términos de x, simplemente la base por la altura. Entonces, una función que nos da el área del rectángulo como función de x, pues va a ser 2x, que es la base, multiplicado por el semicírculo, que es la altura. Acá nos quedaría 4 menos x al cuadrado. ¿Ok? De hecho, entonces podemos ver también que el dominio de esta área pues no se puede pasar de los límites acá del semicírculo. El dominio de esta función de área, entonces está acotado en este intervalo de menos 2 a 2. Y de hecho, como a final de cuentas esta x va a representar eh, una longitud, no podemos poner una longitud negativa, entonces podemos acotar el dominio de 0 a 2. Este es el intervalo. Este es el intervalo donde está definida nuestra función de área, para que todo esté bien definido. Bueno, entonces, ya que tenemos la función que depende nada más de una variable, x en este caso, pues ahora hay que derivarla. Y encontramos los puntos críticos. Lo voy a repetir acá. Tenía entonces mi funcionaria. Es x por la raíz esta. Bueno, y ahora hay que derivarla. Para derivarla esta, pues podemos utilizar la regla del producto combinada con la regla de la cadena. La raíz la escribimos como una potencia. Recuerden que la raíz cuadrada pues, es equivalente a tener esto elevado a la 1/2. Y así es más fácil derivarlo. Ok, entonces, si derivamos esto, siguiendo la regla del producto, pues sería la derivada del primer término. O sea, vamos a tomar 2x como el primer término y acá la raíz como el segundo término. Entonces, la derivada del primer término es simplemente 2, que multiplica ya toda la raíz. Más la derivada del segundo término. Y aquí utilizamos la regla de la cadena. Aquí para que quede mejor. Entonces, bajamos el 1/2. Dejámoslo de adentro como está. Le restamos 1 al exponente. Queda 1/2 menos 1. Sería menos 1/2. Multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Hasta aquí derivamos esto como si tuviéramos u a la 1/2. Entonces nos queda 1/2 de u a la menos 1/2. Y hay que multiplicar por la derivada de u. La derivada de este término pues, es simplemente menos 2x. Entonces acá ponemos menos 2x
Y todo esto es la derivada del segundo término. Todo esto es la derivada de este término y hay que multiplicar por el primer término. Acá le ponemos 2x, que esto sería el primer término. Bueno, entonces de aquí lo que necesitamos pues, es nada más simplificarlo. Este primer término pues lo dejamos así como está. Simplemente le podemos regresar aquí la notación de raíz cuadrada. Y acá en el segundo término pues nos va a quedar menos 2 por 2, nos queda menos 4, entre 2 nos va a quedar nada más menos 2, que multiplica a x por x al cuadrado, que multiplica este término. Este lo regresamos al denominador, pues nos va a quedar entre 4 menos x cuadrada a la 1/2, lo regresamos al denominador y le cambiamos el signo. Y entonces abajo nos queda la raíz cuadrada de esto. Entonces, este segundo término nos quedaría, quedamos que era menos 2x cuadrada entre la raíz de 4 menos x cuadrada. Bueno, se ve ahí medio feo, entonces lo que tenemos que hacer es igualar esto a 0, despejar la x para ver dónde están los puntos críticos. Como siempre, vamos a ponerle aquí, esto va a ser igual a 0, si, solo si, pues todo esto es igual a 0. Entonces, para simplificar aquí, la manera más rápida tal vez sea multiplicamos toda esta ecuación por este término de la raíz cuadrada. Entonces aquí, si multiplicamos todo esto por la raíz de 4 menos x al cuadrado, nos va a quedar la raíz al cuadrado. Cancelamos la raíz cuadrada. Y nos queda nada más 2 que multiplica 4 menos x cuadrada menos, en el segundo término, como multiplicamos por la raíz, pues dividido entre la raíz, eso se cancela. Nos queda simplemente menos 2x cuadrado. Esto es igual a 0. Y esto pues ya es más fácil, entonces desarrollamos esto de acá y entonces nos queda 8 menos 2x cuadrada menos 2x cuadrada igual a 0. Entonces, esto es sí, solo sí. 8 menos 4x cuadrada es igual a 0. Y aquí ya podemos despejar la x cuadrada. Y pasamos esto del otro lado, entonces nos va a quedar 8 igual a 4x cuadrada, dividen entre el 4. Les va a quedar entonces x cuadrada igual a 8 entre 4, que es 2. Sacamos la raíz, y entonces nos queda que x es igual a más menos la raíz de 2. Bueno, pues de aquí acuérdense nada más, este término lo pasé para acá, queda 8 igual a 4x cuadrada, dividen entre el 4, nos queda 8 entre 4 igual a 2, y sacamos la raíz cuadrada, tomamos las raíces positivas y negativas.
Nos podemos olvidar de la raíz negativa, que de hecho está fuera del dominio de la función. Quedamos que la x nada más iba a estar entre 0 y 2, pero presenta una longitud. Entonces aquí la raíz negativa no tiene sentido. Y por lo tanto tenemos un único punto crítico, que es la raíz de 2. Bueno, entonces para saber si ese punto crítico corresponde a un mínimo o un máximo, podríamos sacar la segunda derivada y ver si es positiva o negativa. Pero aquí la segunda derivada pues va a quedar bastante feo. Es más trabajo. En este caso es más fácil simplemente ver los valores de la función en los extremos del intervalo, en 0 y en 2, y en el punto crítico. Y donde sea mayor, pues ahí va a estar el máximo. De hecho, se fijan acá, la derivada ni siquiera está definida en 2. Si aquí ponemos 2, pues nos queda un 0 en el denominador. Bueno, entonces simplemente hay que evaluar la función. Que quedamos que era la función era 2x por la raíz. La evaluamos en los extremos, o sea, el extremo izquierdo del intervalo del dominio, que es 0, en el punto crítico que encontramos, que es la raíz positiva de 2, y en el otro extremo del intervalo del dominio, que es 2. Y entonces aquí pueden ver claramente que si x es 0, pues esto es 0. Si x es 2, esto es 0. Entonces la función evaluada en los extremos del intervalo nos da 0. A evaluada en 0 es igual a evaluada en 2. Y este es 0. Bueno, entonces esto nos confirma entonces que en este punto crítico es donde tenemos el máximo en este caso. ¿Sí? Ya tenemos aquí el valor de x, pues nos podemos ir, lo evaluamos acá. Tendríamos el valor de y. Esas serían las longitudes para que el área sea máxima. O directamente lo evaluamos aquí para obtener el valor del área máxima. Entonces, si evaluamos a en la raíz de 2, lo pueden hacer así con decimales, poniendo ahí el valor que les da la raíz de 2. Creo que aquí es más sencillo ponerlo así. Acá nos quedaría 2, que multiplica la raíz de 2 por la raíz de 4 menos la raíz de 2, esto al cuadrado. Aquí entonces nos queda la raíz de 2 al cuadrado, pues es simplemente 2, cancelamos la raíz. Nos va a quedar 4 menos 2, es 2. Pues aquí también nos queda la raíz de 2 a final de cuentas. Nos va a quedar 2 por la raíz de 2 por la raíz de 2. La raíz de 2 por la raíz de 2 es 2 a final de cuentas. Y por este 2 nos queda 4. ¿Sí? Y ya está, entonces sencillito. Esto sería el área máxima del rectángulo inscrito en el semicírculo. Nos quedó 4 unidades cuadradas, lo que sea. Metros cuadrados o centímetros cuadrados, lo que sea. Bueno. Entonces, el área máxima de un rectángulo que podemos inscribir en un semicírculo de radio 2 es 4. Y ya está. Bien.
Bueno, ahí les había puesto otros 2 videos con otros 2 ejemplos de estos de optimización. Ya tienen ahí más o menos una idea de los problemas de este tipo. Todos son así de algunos de estos tipos. Ok, entonces como último ejercicio, pues vamos a ver otra función para graficarlas. Acá vamos a utilizar quiero ver una función que tenga asíntotas. Entonces, vamos a poner esta. Creo que no me acuerdo si esta ya la hicimos en algún momento, ¿no? Vamos a poner esta x cuadrado entre x cuadrada menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí esta función. Si queremos saber cómo va la gráfica, hay que encontrar entonces los máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento y la concavidad. ¿Ok? Y en este caso también pues, podemos checar las asíntotas. Los ejemplos que hayamos visto de esto eran puros polinomios que no tenían asíntotas. Y esto que es una función racional, pues sí puede tener asíntotas. Lo primero entonces, que podemos checar aquí fáciles son las asíntotas verticales, que es, acuérdense que esas son donde el denominador se hace cero. ¿Ok? Entonces vamos a tener asíntotas verticales en los puntos en x, del eje x, donde x cuadrado menos 1, que es el denominador de la función, sea igual a 0. Y aquí pues entonces, despejando la x, eso nos queda x igual a la raíz de 1, más menos la raíz de 1, que eso es simplemente más menos 1. Tenemos asíntotas verticales en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Y luego para las asíntotas horizontales, dividimos el numerador y denominador entre x al cuadrado. Y acuérdense, sacamos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, si dividimos esto entre el numerador entre x cuadrado y el denominador también entre x al cuadrado, todo. Aquí de una vez lo separo. X al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado. Bien, acuérdense entonces, simplemente dividimos numerador y denominador entre la potencia más grande del numerador, que es x al cuadrado. Entonces nos queda esto. Y a final de cuentas, esto de aquí es 1. Esto de aquí se va a 1. Esto de aquí también se va a 1. Y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a infinito, acuérdense que todos los términos que tienen una x en el denominador, pues tienden a 0. Pues ya no lo voy a escribir aquí la notación está del límite. Si x tiende a infinito, entonces este término se va a 0. Y entonces acá nos quedaría 1. Tenemos simplemente 1 entre 1, pues es 1. Bueno. Y aquí esta es una mala notación. En realidad aquí hay que ponerle de este lado el límite. Cuando x tiende a infinito de todo esto, pues nos da 1. Bueno, ahorita lo voy a dejar así, pero acuérdense que aquí va entonces
la notación del límite. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1, dos asíntotas verticales en x igual a menos 1 y en x igual a 1, y una asíntota horizontal en y igual a 1. Sacamos ahora los puntos críticos. Entonces hay que derivar. Voy a escribir aquí otra vez la función. Esta la podemos derivar con la regla del cociente, o también podemos subir el término que está en el denominador y utilizamos la regla del producto combinada con la regla de la cadena. Vamos a hacerlo así. Esto, a final de cuentas, lo podemos escribir también como x al cuadrado, que multiplica a x cuadrada menos 1 a la menos 1. ¿Sí? Acá tenemos este término elevado a la 1, lo subimos y le ponemos un menos al exponente y nos quedaría así. Bueno, si lo hacemos de esta forma, entonces la derivada, utilizando la regla del producto, combinada con la regla de la cadena, como en el ejemplo anterior, nos queda 2x, la derivada del primer término que multiplica al segundo, más la derivada del segundo término. Pues aquí hay que derivar esto primero con la regla de la cadena, como si tuviéramos u elevado a la menos 1, entonces bajamos el menos, le restamos 1 aquí y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Cabe aquí. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces sería menos todo lo que teníamos, x cuadrada menos 1 elevado a la menos 2, porque le restamos 1 al exponente, multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es 2x, todo esto entonces es la derivada del segundo término, hay que multiplicar por el primer término, que es x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a simplificar esto. Creo que nos convenía más utilizar la regla del cociente. El primer término lo escribimos como 2x entre x cuadrada menos 1 menos x cuadrada. Entonces acá nos queda 2. Voy a ponerlo de una vez todo junto. Este por este, pues nos va a quedar menos 2x cúbica con este menos de acá. Entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Bueno, como vamos a sacar también la segunda derivada, vamos a ponerlo más simplificado. Podemos hacer acá este cociente. Vamos a hacer esta fracción. Aquí tenemos este término y este término elevado al cuadrado.
Este sería el denominador común. Vamos a ponerlo así. X cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Sí. Entonces, entre esto nos queda un solo término de x cuadrado menos 1 que multiplica el numerador. 2x que multiplica a x cuadrada menos 1. Y el segundo término, pues es simplemente este término entre este mismo término. Pues esto entre esto, pues nos queda 1 que multiplica al numerador. Nos queda 2x al cubo. Ok. Bueno, entonces aquí ya lo podemos simplificar. Aquí está 2x por esta x al cuadrado, nos va a quedar 2x al cubo. Y ese pues se cancela con este término de acá. Entonces ahí ya no lo pongo ese. Nada nos va a quedar 2x que multiplica al menos 1. Entonces es menos 2x entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Ok, entonces ahí está la primera derivada ya simplificada. Ahorita checamos los puntos críticos. Voy a escribirla acá otra vez. Entonces nos quedó menos 2x entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, de hecho aquí es muy fácil checar los puntos críticos porque el denominador no puede ser 0. Esto no puede ser 0. La única posibilidad para que la primera derivada se haga 0 es que el numerador sea 0. Y la única posibilidad es que x sea igual a 0. Esto va a ser igual a 0 si, solo si x es igual a 0. Entonces tenemos un solo punto crítico, que es este de x igual a 0. Vamos a sacar la segunda derivada. Y ahora sí mejor vamos a ocupar la regla del cociente. Entonces nos queda la derivada de lo de arriba, que es menos 2. Multiplica el término de abajo. Menos la derivada de lo de abajo, que otra vez utilizamos la regla de la cadena. Entonces bajamos el 2, que multiplica x cuadrada menos 1 por la derivada de lo de adentro, que es 2x, por el término de arriba, que es menos 2x. Y todo esto entre al cuadrado menos 1 a la cuarta. Porque hay que elevar el denominador al cuadrado. Ok. Bueno, entonces nada más hay que simplificar toda esa cosa del numerador. Podemos sacar aquí, tenemos este término x cuadrado menos 1 que está al cuadrado y acá tenemos otro x cuadrado menos 1 a la 1. Factorizamos este término y
nos queda x cuadrada menos 1, que multiplica a menos 2 por uno solo de estos, de x cuadrada menos 1. Y luego acá, pues ya sacamos este de factor común, entonces nada más nos va a quedar el menos 2 por 2x por menos 2x, nos queda menos por menos más, 2 por 2, que es 8, y x por x, que es x cuadrada. Nos queda más 8x cuadrada. Todo esto dividido entre x cuadrada menos 1 a la cuarta. Bueno, y finalmente, este término que sacamos de factor común lo cancelamos con uno de estos de acá. En el denominador nos va a quedar nada más esto al cubo. Y acá adentro tenemos menos 2x cuadrada, de multiplicar estos dos, más 8x cuadrada, nos queda 6x cuadrada. Y el otro término es simplemente este menos 2 por el menos 1, nos queda más 2. Todo esto dividido entre x cuadrada más menos 1, perdón. Al cubo. Bueno, ya tenemos las dos derivadas. En estas funciones racionales, pues siempre es un poco más complicado las derivadas. Bueno, las voy a escribir acá en limpio. Entonces quedamos que la primera derivada era menos 2x entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Y la segunda derivada nos quedó 6x cuadrada más 2 entre x cuadrada menos 1 al cubo. Teníamos un punto crítico en x igual a 0. ¿Okay? Como ya nos tomamos la molestia de calcular la segunda derivada, entonces podemos utilizar ese criterio para ver si esto es máximo o mínimo. Simplemente lo evaluamos acá. La segunda derivada evaluada en 0. Esta parte es 0. En el numerador nos queda nada más 2. Esto es 0, entonces nos queda menos 1 al cubo, que es menos 1. Nos va a quedar menos 2, es decir, negativa. La segunda derivada evaluada en 0 nos queda menos 2, esto es negativo, y por lo tanto entonces sabemos que tenemos un máximo. ¿Sí? Entonces hay un máximo en x igual a 0. Y ya no tenemos ningún otro punto crítico. Pues recuerden que si la derivada es negativa en un punto crítico, eso corresponde a un máximo. Si es positiva en un punto crítico, eso corresponde a un mínimo. Bueno, ya tenemos las asíntotas verticales, horizontales, ya sabemos dónde está el máximo. ¿Qué pasaría con los puntos de inflexión? Eso sería, acuérdense, donde la segunda derivada se hace 0. Acá el denominador no puede ser 0. Y el numerador siempre es positivo. Pues no hay forma de que esto se haga 0.
Como la segunda derivada nunca es cero, entonces no hay puntos de inflexión. ¿Sí? Bueno, entonces nada más tendríamos que saber qué pasa entre las asíntotas verticales que quedamos que estaban en -1 y 1. Nada más hay que saber si la función crece o decrece. Vamos a ponerlo así. eh, si utilizamos las asíntotas verticales para poner nuestros intervalos, la primera estaba en -1, entonces podemos poner el intervalo de menos infinito a -1. Luego podríamos poner el intervalo de -1 a 1. Ese ahorita no lo hacemos porque ya sabemos que en 0 tenemos un máximo. Pues como el máximo está en 0, eso quiere decir que entre -1 y 0, pues la función tiene que crecer, llega al máximo en 0, y luego de 0 a 1, pues la función tiene que decrecer. Nos vamos a poner a partir de la siguiente asíntota vertical, es decir, del 1 a infinito. ¿Qué pasa aquí con la función? Bueno, entonces nada más hay que ver cómo son los signos de la primera derivada y de la segunda derivada en estos intervalos. De aquí a acá. Entonces, por ejemplo, acá, si nos tomamos como un punto de prueba que esté aquí en este intervalo, puede ser el -2. ¿Ok? Lo evaluamos acá en la primera derivada y en la segunda derivada. El -2, si lo evaluamos aquí, este denominador siempre va a ser algo positivo porque está al cuadrado. Entonces, esto siempre nos da algo positivo, el signo lo va a determinar acá el numerador. Si x es -2, con este menos de acá queda positivo. Entonces, la primera derivada en este intervalo es positiva. Y acuérdense que eso nos dice que la función crece. Y luego la segunda derivada, si la evaluamos acá en ese mismo punto de prueba, en el 2, vemos aquí sí. Si ponemos aquí 2, entonces acá nos va a quedar 8 menos 1, esto es positivo. Está al cubo, pero es positivo. Acá, como esto está al cuadrado, ya creemos que este numerador siempre es positivo. Entonces nos queda más entre más, es positivo. La segunda derivada entonces también es positiva en este intervalo. Bueno, aquí ya no cabe para que lo escriba, pero entonces acuérdense que eso nos dice que entonces en este intervalo la función crece y es cóncava hacia arriba. La información que nos dan la primera y la segunda derivada. Bueno, y acá en este segundo intervalo, 1 infinito, pues podemos tomar el 2 también. Acá tomamos el -2, acá podemos tomar 2. Esto es positivo. Si aquí ponemos 2, con este menos, pues queda negativo. La primera derivada en este intervalo, entonces, nos dan algo negativo. La función decrece. Y luego si evaluamos acá el 2, pues acá nos queda igual algo positivo. El mismo resultado de antes, porque aquí está la x al cuadrado. Va a quedar otra vez 8 menos 1, nos queda algo positivo. Elevado al cubo es positivo. Y esto de acá es positivo siempre. Pues la segunda derivada sigue siendo positiva aquí.
Y entonces en este intervalo de 1 a infinito, la función decrece, pero sigue siendo cóncava hacia arriba. Bueno, pues con todo eso ya podemos tener una idea de cómo va la gráfica. Vamos a ponerlo aquí rápido. Tenemos de quedamos que teníamos una asíntota vertical en -1 y otra en 1. El color aquí se ve medio feo, pero una asíntota horizontal en 1 y y igual a 1 y ya. Voy a ponerlos aquí. Acá en -1 tenemos una asíntota vertical, en 1 tenemos la otra asíntota vertical. En -1 está la asíntota horizontal. Encontramos que de menos infinito a -1 la función crece y es cóncava hacia arriba. Y está acotada entre estas dos asíntotas. Debe estar acotada entre la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Crece y es cóncava hacia arriba, entonces no le queda más que ir así. Entonces, de este lado la función va así. Del 1 a infinito, la función decrece, pero sigue siendo cóncava hacia arriba. Como está acotada entre las dos asíntotas, entonces de acá a acá pues va así. Y encontramos que tenía un máximo en el 0. Entonces, lo que les decía, si el máximo está aquí, entonces, y sabemos que -1 es una asíntota vertical, pues acá en medio la función debe ir así. Bueno, esto también lo pueden checar con la primera derivada y la segunda derivada. Esta parte de aquí no la saltamos simplemente porque ya sabíamos que aquí teníamos un máximo en x igual a 0. Ah, y de hecho, bueno, podría ser que la función no cortara aquí, sino por acá. Eso no se los puse aquí, pero si evalúan f de 0, que es donde está el máximo, eso les queda 0. Bueno, faltaba esta información. Con eso ya sabemos que entonces aquí está el máximo y de este lado entonces la función tiene que crecer y de este lado la función tiene que decrecer. Y esto también lo pueden checar con la primera derivada. Si toman un punto de prueba aquí en este intervalo, pues aquí la primera derivada les debe quedar positiva porque aquí crece. La segunda derivada les debe quedar negativa porque aquí es cóncava hacia abajo. De este lado, si hacen lo mismo, van a un punto de prueba en este intervalo. Aquí la primera derivada les queda negativa, la función decrece. Y la segunda derivada también es negativa porque sigue siendo cóncava hacia abajo. Bueno, y ya está. Vamos a detenerlo aquí.